Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. Cuando pases por las aguas o el fuego, soy tu Dios, tu Salvador. En cada momento, en cada tribulación. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. No temeré, nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Tengo confianza en ti, Señor. No temeré, nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Está escrito que tú estarás conmigo. No temeré, nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Una vez más cantamos al Rey. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres bueno. Tú prometes estar con nosotros durante todo este tiempo, Señor, en nuestro caminar, en los valles, en los montes, las victorias y en las derrotas. Tú estás con nosotros, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, queriendo caminar en esa promesa, Señor, de que tú siempre estás con nosotros. Permítenos estar en el silencio, pero también, Señor, desde ese silencio, revélate, muévete, no a través de una persona, sino a través de todas las personas aquí, Señor. Háblanos a través de Hechos 10, Señor, pero háblanos a través de lo que tú pongas en la boca de cada uno de nosotros, Señor, que cuando abramos nuestra boca tú la llenes
tú llenes nuestro corazón y nuestra mente de tu verdad. Habla tú, Señor. Señor Jesús, en esta noche quiero dar gracias por permitirnos estar nuevamente acá reunidos. Quiero dar gracias y pedir que nos cubras, que nos protejas, cada uno de los que estamos acá reunidos, nuestras familias. No sé por qué hoy he tenido acá como a Jacqueline, todo esté bien con ella, que su bebé esté creciendo, que esté todavía ahí cogidito de ella, creciendo y alimentándose para que llegue a su término, Señor. Quiero poner una petición muy especial y es el corazón de mi mamá, que esta semana, martes, le hacen el cateterismo y tengo, tengo ese deseo de que solo con ese examen o con esa intervención puedan destapar sus arterias, Señor. Sabes que lo deseo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, Señor, pero también sé que es tu voluntad, Señor, y lo que tú tengas para ella, lo recibimos, Señor, con agrado y con amor. Señor, tú no nos diste un espíritu de temor, tú no nos diste un espíritu de intimidación ni de timidez. Tú nos diste un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, con el fin de ser discípulos, con el fin de hacer discípulos. Yo te pido que todo lo que impide que las personas aquí conectadas, todo lo que impide que cada uno de nosotros active ese llamado de orar unos por otros, de llevarnos los unos las cargas a los otros. Yo sé que tú tienes, Señor, una oración, unas palabras, así sean 2, 3, 4, que tú quieres activarlas, la fe en este momento. La fe viene por oír tu palabra, pero oírla de la misma familia o cuerpo o grupo de personas que tú llamas a caminar juntos. Te pido que tú actives las voces hoy, mientras estamos aquí en el silencio. Háblanos en el silencio, que podamos compartir lo que tú nos hablas, lo que tú pones en nuestro corazón.
Señor, yo te quiero dar gracias por este espacio, por poder reunirnos aquí y juntos llevar nuestras cargas. Gracias, Señor, porque te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros, porque eres grande y poderoso, porque día a día nos muestras que siempre estás acompañándonos. En el día de hoy quiero pedirte, en especial por la salud de mi hermana. Ella ha estado lidiando con una enfermedad, el lupus. eh, a pesar de que ella nunca se le ha manifestado ningún síntoma, sus exámenes siguen saliendo algo alterados. Solo te quiero pedir, Señor, de que le des mucha tranquilidad a mis padres para poder sobrellevar esta enfermedad de mi hermana, de que a pesar de que ella no tiene ningún síntoma activo, yo sé que va a llegar el momento en el que sus exámenes van a salir normales. Solo te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para esperar en ti y pronta sanidad para mi hermana, porque yo sé el dolor que sienten mis padres de que ella no pueda llevar una vida normal para su edad. La cuidan constantemente y yo sé que ella sufre con esto, Señora. Solo te quiero pedir de que pronto esos exámenes salgan bien y que ella pueda llevar una vida como una adolescente normal, mi Dios. Amén. Padre Santo, gracias por esta hora, Señor, en que nos reunimos como cuerpo, Señor, a hacer iglesia, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias porque nos estamos conociendo cada día más, Señor, porque compartimos cosas personales, luchas, victorias, Señor. Gracias por la confianza, por este lugar seguro, Señor, que tú has ordenado, Señor, se formara. Te doy gracias por cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros, Señor. A todos los que hemos creído en tu nombre, Jesús, sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y es poderoso, Señor, para hablar a nuestra vida, Señor, y es poderoso para activar nuestra fe, Señor, y para caminar en tus caminos, Señor. Te ruego que esta noche sea de mucha bendición, Señor, que sea luz, que tu palabra sea luz en nuestra vida, Señor, que tu palabra nos abra caminos, Señor, que tu palabra nos permita conocerte cada día más, Señor, que podamos verte en todos los detalles, Señor, cómo tú actúas, Señor, cómo tú obras, Señor, para abrir caminos, Señor, que nos lleven a que nuestra vida, Señor, te glorifique. Te rogamos que cada una de estas reuniones, Señor, vayan dando frutos, Señor, el fruto que tú quieres que nosotros demos, Señor. Em, Te doy gracias por la vida de David, de su familia, Señor, que se disponen, donde sea que estén, Señor, para reunirnos, Señor. Levanta más líderes, Señor, si así es tu voluntad, para que se puedan continuar estas reuniones, Señor. Te ruego por Kate, Señor, por su madre. Guárdala, Señor. Guarda su corazón, porque ella también debe estar pensando quizás en esta operación, en los pros, en los contras, qué va a pasar después, qué va a pasar en el instante en que se someta a esto, Señor. Guárdale, dale tu paz, Señor, esa paz que el mundo no da, Señor. Y te ruego también por Catherine, Señor, por su hermana, Señor, que pueda haber sanidad y verte a ti, Señor. Tú cimentas los caminos, Señor. Preséntate a su vida, Señor, como su Señor y Salvador. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor, para usar todo alrededor y que todo ese alrededor sea obediente, Señor, para que todas las acciones que haga sea lo que sea tu voluntad para que ella pueda conocerte más profundamente, Señor. Te entregamos este momento y que seas glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Te pido que tú hables, tú te manifiestes, que seas tú el centro de esta reunión, Señor, que seamos nosotros tu cuerpo. Entregamos este tiempo
puedas obrar mientras nosotros nos reunimos aquí. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno, para los que estuvieron la semana pasada, vamos a tener un tiempo de oración al final unos por otros, pero quería repasar eh, Hechos, Hechos 10. La semana pasada estuvimos en Hechos 9 y pudimos ver un poco esta historia de Saulo y todos los detalles que habían en todo lo que el Señor movió y a la vez cómo el Señor movió a través de tener dos personas eh, en intimidad, digamos que la acción de la intimidad activada del llamado y veíamos tantos ejemplos en las minucias de un solo capítulo y por eso aquí decidimos hacer un capítulo casi que a la semana. Y estamos en Hechos 10, que lo puse ahí en el chat, lo que he hecho es que he puesto literalmente el capítulo completo en el chat para que lo podamos leer. Pero, pero quería compartir brevemente un paralelo que vemos entre Saulo y Ananías en el capítulo anterior y ahora el título en Hechos 10 es que Cornelio manda a llamar a Pedro. Mm, no sé si pudieron entrar en este capítulo, pero me empieza a llamar la atención que empezamos a ver lo mismo de cómo el Señor obra a través de personas que lo buscan, que el buscar activa el obrar. Entonces dice en el capítulo 2 que Cornelio, un centurión, que su familia era devoto y temeroso de Dios, pero aquí decía, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Ahí está la clave. Y oraba a Dios constantemente. Entonces, a raíz de esa oración, tuvo una visión y en esa visión, él es instruido a llamar a un tal Pedro. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve en el versículo 9, que es la siguiente sección, dice que al día siguiente de pasar esto, dice el día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, sintió hambre y entonces mientras estaba haciendo esa parte de él de buscar intimidad, fue que también tuvo una visión y entonces empieza a encadenar, así como Saulo con Ananías, para que se cumpliera un propósito en el plan de los dos, así también Cornelio con Pedro. Eso es algo que a mí ya de entrada yo dije, de verdad que el Señor nos está como insistiendo en que quiere activar cosas en nuestra vida y no solo estoy hablando de bendiciones, ¿no? Porque que puede sonar como el Señor te quiere bendecir y darte todo. No, em, él quiere hacer justicia y quiere traer su reino a través de ti, ¿cierto? A través de nosotros. La añadidura puede ser también la bendición, ¿no? Pero él quiere activar algo en nosotros, pero requiere de que nosotros activemos algo en nosotros hacia él. Eh, entonces, esa parte a mí otra vez dijo, wow, de verdad que estás como entrando y empujando con esto. Y ahorita que Catherine contó su testimonio, era como el hecho de buscar activó algo en la vida, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí me impactó. No sé si para los que leyeron, si hay algo que dijeron, mira, yo cuando leí esto, eh, fue lo que más de verdad me saltó y me impactó o me confrontó. Yo tengo, ahorita que
porque lo había leído del celular y así, pero ahorita que cogí otra vez mi Biblia para ahorita que nos reunimos, me doy cuenta que la leí el 9 de octubre, el versículo de Dios lo leí el 9 de octubre. Ujú, Y a mí este capítulo 10 me llamó mucho la atención porque eh, digamos que a veces algún capítulo, digamos así como hace 8 días, Saulo, yo sentía como que era yo, ¿me entiende? Cuando yo leí Cornelio, esa vez, la primera vez, yo sentía como si me estuvieran hablando de mi abuela, como si Cornelio fuera mi abuela, porque mi abuela era demasiado de Dios, demasiado, era de esas católicas, mejor dicho, pero ella todo se lo quería entregar a la iglesia, a los pobres, ella era tanto, tanto que cuando fue el final de sus días, le dijo a una de mis tías como que, bueno, necesito que saque todo lo que tengo en el banco, que lo voy a repartir, pero no era repartirlo entre nosotros, era repartirlo a la gente, repartirlo a la iglesia, repartirlo y dejar todo. O sea, no era como que venga que les voy a dar herencia, sino venga que yo voy a repartir todo lo que tengo. Entonces, digamos que este capítulo me llenó porque entre todas las cosas que tenemos, entre todas las creencias, entre todo lo que tenemos, definitivamente lo único que nos une o lo que realmente importa es este pedacito donde dice, rendía culto al Dios verdadero, ¿sí? O sea, y acá también decía que daba la limosna al pueblo necesitaba y oraba a Dios continuamente. Y esa era mi abuela. Entonces yo decía, wow, cómo, cómo sin importar acá religiones ni nada, simplemente haciendo lo correcto, llegamos al mismo punto. Obviamente que en este paso, eh, a mí personalmente, pues ya muchas cosas se me han mostrado a mis ojos. Siento que con ella no sucedió lo mismo, pero este capítulo siento que me dio la paz para saber que ella con sus otras creencias y sus otras cosas, muy seguramente sí me la voy a encontrar por allá en algunos años. Entonces, y en esa vez subrayé, porque mira que todo eso anterior no lo había subrayado, esto lo subrayé ya después. Ese día subrayé donde dice el discurso de Pedro 35, donde dice, toda persona sea de la nación que sea, si es fiel a Dios y se porta rectamente, goza de su estima. Eso lo subrayé hace ya más de ya más de un mes. Eso fue lo que subrayé ese día. Entonces, siento que cada capítulo como que me enamora más y me habla más. y es lo bonito de hacerlo hablamos la semana pasada, sin afán, ¿no? En vez de, no, la Biblia en un año, es como, ven, Jesús, te quiero conocer tu corazón a través de esto, ¿no? Eh, de hecho, ahorita que hablabas, Kate, como de religión y cosas, me llama la atención que en el 13, después de que hablan de que el día siguiente la visión de Pedro, la visión de Pedro es el Señor que le habla y le dice, levántate, Pedro, y mata y come. Em, Después se come. y Pedro responde, de ninguna manera, jamás he comido nada impuro o inmundo. Eh, y después dice, por segunda vez, le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Eh, y después dice que esto sucedió 3 veces. Y yo no sé si han visto, pero en el reto, cuando vimos a Juan, vemos un patrón de que Pedro lo niega 3 veces. Sí. Después Jesús le dice a Pedro, 3 veces me amas. Entonces
cuida de mis ovejas, apacienta mis corderos 3 veces. Y en este otra vez le dice 3 veces, no llames, dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y nosotros a veces cometemos el error de cuando estamos alrededor de personas, llámelos eh, católicos, cristianos, no creyentes, somos muy rápidos en llamar algo impuro que Dios quizás no lo ha hecho todavía, porque tienen que conocer la verdad primero. Y yo me acuerdo que con conversaciones que tenía y algunos decían, voy a dar un ejemplo nomás, pero con el tema católico o el tema otro, y es como, no, pero es que tienen ídolos, no, es que tienen esto y tienen lo otro. Y yo les decía, em, no tienen nada diferente a lo que uno tiene, porque un ídolo es todo aquel que ponemos antes de Dios. Y yo pregunto, ¿nuestro trabajo es un ídolo? ¿Lo ponemos antes que Dios? ¿Nuestra familia? Ahora, ojo, que cuando yo digo Dios, no digo iglesia, digo Dios. Porque a veces cometemos el error de poner la iglesia antes que la familia, pero yo hablo de Dios. Em, Ponemos nuestra esposa antes, ponemos nuestros hijos antes de Dios. Y yo les decía, ¿qué diferencia hay en eso a tener un, perdón la palabra, un muñequito, una cosa o lo que sea quien sea, conocerás la verdad. Y cuando conoces a Jesús y conoces ese amor y dices, wow, Jesús, yo te amo, entonces por amor yo empiezo a obedecer esa verdad, no porque alguien más me lo dice. ¿Y quién soy yo para decir, para juzgar un ídolo cuando yo seguramente tengo 5 o 6 en mi vida que quizás no están en mi mesa, pero están en mi corazón? Entonces, ¿quién soy yo para llamar a alguien impuro? Y lo que le decía a Pedro y le decía 3 veces. Y entonces después llega y él recibe a estas personas y los hospeda, les muestra hospitalidad, les muestra como ese corazón de Jesús cuando los hospeda. Y, y después él, cuando ya Cornelio le dice, ahora él va a hablar, él empieza a hablar en este versículo dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Era una visión que le estaba dando para después ver cómo el Espíritu Santo al final del capítulo eh, desciende sobre personas no creyentes, sobre personas lo que llaman en la Biblia gentiles, que eran no judíos, de alguna manera. Y cómo cuando empiezan a criticar eso, de alguna manera, Pedro ya entiende y dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Entonces él está diciendo, así como Jesús lo recibió, así como nosotros lo recibimos, ¿acaso alguien puede negar que alguien lo reciba simplemente por X o Y? ¿Con qué criterio yo llamo algo impuro? Para mí eso fue como, wow. En nuestras mentes, en la religión, digamos, o este mundo nos trata de establecer es como tenemos la verdad, entonces vamos a juzgar lo que va en contra de eso. Pero, pero aquí yo veo reflejado lo que la palabra que dice, conocerás la verdad, Jesús, y esa verdad te dará libertad, y esa verdad te permitirá caminar como debes caminar, porque lo estás haciendo en el amor de conocer esa verdad, ¿no? Eh,
eso para mí me impactó y me impactó con la humildad con la que Pedro habla, porque cuando Pedro habla, em, dice ahí en el versículo 25, dice, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje y Pedro hizo inmediatamente que se levantara y dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Entonces, ver esa vida de oración, humildad, ver cómo se cuidaba de esa religiosidad y ver cómo Dios nos está diciendo el llamado es para todos. Entonces ahorita cuando oraba decía, Dios no nos dio un espíritu de timidez, de temor, de intimidación, porque el llamado es para todos. Porque el llamado es para Catherine, Grace, para Kate, para Marcela, para Ana. Em, y, y, y a veces no nos apropiamos de eso porque nos consideramos impuros para eso. Y Dios nos dice, no te llames, no te llames a ti mismo impuro cuando yo no lo he hecho. Em, entonces, wow, este capítulo fue como enfatizando nuevamente em, parte de lo que es esto, es como capacitarnos porque en realidad Dios ya nos ha dado unas personas alrededor por las que Él nos está diciendo, ahora ve y haz discípulos. Y quizás nos dio esta herramienta, puede ser del reto o puede ser pero al final la herramienta del reto al final es algo que apunta a la herramienta principal que es la verdad, que hace libre, que es la palabra, que es Jesús. Em, entonces, eso para mí me fue como, wow, no sé quién más quiera compartir respecto a eso. O quedamos, oh. Yo quería confesar que la leí muchas veces, porque no podía entender cuando el ¿cuál es? Capítulo 6 dice que el ángel dijo, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y yo dije, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces leía, no podía, no sé cuántas veces lo debo haber leído. Es que no está literal, Pedro no le dice, hace esto a Cornelio. Entonces por eso yo no lo podía encontrar. Entonces después el Señor me mostró que, a ver, Cornelio era un hombre piadoso, daba limón, era como el mejor cristiano, o sea, los tenía todas. Mejor que Cornelio no había, a pesar de que era un centurión. Entonces, eh, si mal no entendí yo, ustedes me dirán si el Señor les habla lo mismo con respecto a qué era lo que Pedro le tenía que decir, lo que Cornelio tenía que hacer. Entonces me costó entender, pero al final, a pesar de que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso, que daba limosna, que era como un buen cristiano, le faltaba algo, y era que no había sido bautizado por el Espíritu Santo. O sea, él conocía a Dios, pero no conocía a su Hijo, no conocía al Salvador, al Mesías. Entonces, em, era más que, o sea, más que como lo que haga, sino que era como lo que le faltaba para ser el cristiano completo, perfecto, ejemplar, no sé. Así que eso me costó entender, pero al final los últimos versículos dice que ni siquiera fueron, porque uno de los que los va a buscar a Pedro le dice que lo viene a buscar porque en el capítulo 22 dice que lo necesitan, que vaya a la casa de Cornelio para oír sus palabras, las palabras de Pedro. Pero finalmente lo que pasó fue que en el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que lo que le dijo fue el Evangelio, desde el versículo 34 hasta el 42 le habló el Evangelio, Jesús vino, salvó, murió, resucitó al tercer día, y con toda la historia de Jesús.
dijo que hizo bienes, que sanó a la gente, que liberó a los Ujú. oprimidos por el diablo, etcétera. Habló el evangelio que Jesús había venido. Pero finalmente en el 44 dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, a través de las palabras de hablar el evangelio, el Espíritu hizo la obra. Él cayó. Y me recordé del Nicodemo cuando le dice al Señor, ¿cómo es que podemos nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre? Le dice, no, porque Jesús le dice que tienen que nacer de nuevo en el Espíritu. Y después le dice, el viento sopla de donde viene y a dónde va, y uno queda así como súper colgado. ¿Qué tiene que ver el viento aquí? Y es eso, que el Espíritu Santo pasa y hace su obra. Es como, como dicen, como el derramamiento, es como, no sé, imagino que es como, es como ese soplo de vida que le da Dios a Adán cuando le sopla la nariz, dice, le da vida. Es lo mismo, el Espíritu nos da vida y, y es por el Evangelio, por medio del Evangelio, por predicar el Evangelio. Entonces, finalmente, lo que tenía que hacer Cornelio, que está en el último versículo, es cuando Pedro les dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, tuve que leerlo muchas veces. Creo que es eso. No sé si estoy Ujú. equivocada, pero finalmente tenían que bautizarse por agua. O sea, el bautismo es un mandato y es una cosa bíblica que aunque hagamos confeso el nombre de Jesús y seamos cristianos, y Jesús también se bautizó, y Juan lo bautizó. Entonces, al menos yo me quedé con eso, muy enredado. Eso que dices está muy bueno porque de alguna manera él manda a traer a Pedro para escuchar sus palabras, porque pensaba que lo que necesitaba eran sus palabras. Pero en realidad el reconocer, el conocer la verdad, le dio la libertad de decir, wow, entonces, entonces yo lo puedo recibir también. Lo que Pedro tiene, yo lo puedo recibir, porque es lo mismo que Jesús tenía cuando vino aquí a la tierra como humano. Entonces, si yo lo tengo también, entonces cosas más grandes que las que Jesús puedo hacer yo también. Entonces quiero bautizarme. Y cuando, recuerden que cuando eran bautizados y eh, cuando Jesús llama a, voy a buscar ese versículo, pero cuando Jesús llama a, ¿dónde está ese versículo? Cuando él llama a ser discípulos, a esa gran comisión, de alguna manera, él llama a que sean bautizados, ¿cierto? Que sean Ujú. bautizados en el Espíritu Santo y después que que se les enseñe a hacer lo que la palabra dice. Digamos que no era solo el orar, no era solo el ser bautizados y ya, sino hacer un discípulo era bautizarlo y después enseñar. Voy a buscar ese versículo ya. Mm, pero lo que tú dices, Grace, es muy bueno. em, y es que hay tanto en un solo capítulo que uno se puede ir por tantos lados y lo bonito de hacerlo así y lo bonito de ya uno entiende por qué Jesús andaba, porque él pudo haber andado solo, pero no, él andaba con estas personas. ¿Por qué? Porque esto es, em, esto es hacer iglesia en el sentido de cómo el Espíritu Santo puede aportar lo que está aportando a través de diferentes personas para llegar a una sola verdad que nos da libertad, ¿no? Entonces, no solo era lo que aportó Kate, no solo era lo que aporté yo, sino lo que ahora dice Grace, es como completar un mensaje que el Espíritu Santo quiere hacer y nos muestra que es el Espíritu Santo el que lo quiere hacer. No es David preparando un mensaje de 45 minutos, que no está mal, no está mal, pero cuando yo quiero activar la fe de alguien, cuando yo quiero hacer como hacer discípulos en ese sentido, es incómodo a veces como decir, uy, ¿qué tal que yo diga algo
que sea una locura aquí en frente de otras personas, pero esa locura puede ser lo que el Señor quiere precisamente aportar a través de esta persona, ¿no? ¿Puedo decir algo más? Claro. Me acordé de algo, que el pastor de mi iglesia siempre dijo una vez, una pura vez, pero se me quedó grabado. Lo dijo muy fuerte, así que uno va a la iglesia cuando hay un predicador que habla los 45 minutos que dice David, ojalá sean 45, a veces son 2 horas. Yo antes iba a una iglesia donde era eterno y ya de verdad que ya no es como muy agradable tristemente, pero bueno, son detalles de cada iglesia. El pastor nos dijo ese día, acá no tienen, o sea, muchos vienen a que uno les dé como la comida con la cuchara en la boca, pero em, usted tiene que venir a la iglesia como a recibir confirmación de lo que Dios ya le ha hablado en su vida, o lo que dijo David, a complementar el mensaje. Porque, por ejemplo, en nuestra iglesia siempre predican ahora estamos en Primera de Pedro, y así podemos estar 1 mes, 3 meses en un libro. A veces salen 3 pastores diferentes hablando el mismo versículo 3 domingos diferentes, porque el Señor, acá, por ejemplo, en mi iglesia es como que un pastor, como que el Señor le revela más cosas sobre la vida familiar o del matrimonio. El otro es como full evangelio, el otro es como más doctrina, el otro es como, no sé, el- eh, los deberes cristianos, cosas, como que cada uno tiene una revelación distinta. Entonces, si hay un versículo en que ven que es muy necesario que los 3 pastores tengan que predicar, ok, 3 domingos se predica del mismo versículo, pero los 3 pastores la postura diferente que el Señor les manda hablar. Entonces me acordé de eso y es tan cierto porque, por ejemplo, si leemos el capítulo 10, los 7 días de la semana hasta llegar acá, puede que las 7 veces el Señor nos diga o nos haga ver cosas diferentes. Ujú. 7 por 3, por lo menos 21 personas aquí hablando 21 cosas diferentes. Sería como, no terminaríamos en realidad. Y lo otro que me acordé que es como chistoso, pero mi primera lectura, lo que me llamó la atención fue cuando le dice eso de que lo que Dios limpió no lo llames tu común, pero yo lo vi directamente en la comida, porque lo manda a comer, lo manda a sacar animales como fresquitos y comérselos. Ujú. Literal era la visión. Entonces yo dije, oh, entonces puedo, porque a mí no me gusta comer camarón. Dije, oh, puedo comer camarón porque si pido la bendición y digo que el Señor limpie los alimentos, lo puedo comer. Y eso fue lo primero que pensé, imagínense. Me da risa porque fue como tan literal. Pero también es cierto porque cuando uno recibe los alimentos, uno los puede bendecir y purificar en el nombre de Jesús antes de comérselos. Y uno a veces se olvida eso, pues uno da gracias nomás. Pues el Señor me trajo ese recuerdo de que una vez escuché una predica del pastor Corso, donde decía que era bueno bendecir los alimentos antes de comerse. Ujú. Y cuando yo era muy chica, mi papá también nos hacía, bendice estos alimentos para que el Señor los purifique, para que el Señor los limpie, para que nos entren en provecho. Y hacía toda esa oración que yo no entendía. Entonces me trajo ese recuerdo también. Esa fue como mi primera lectura. Me agarré de ahí y le dije, oye, le hablé a mi esposo y dije, mira, voy a comer camarón. Pero es más que nada porque los camarones, mi esposo una vez me traumó. Me dijo que eran los que estaban al fondo del mar y que limpiaban el mar. Al final, Las cucarachas del mar, le dice mi esposo. ah, Mi esposo también me dice eso. Son las cucarachas de mar y a ti te gustan. Y yo, ay, pues tan ricas las o cucarachas. la aspiradora de mar. Entonces como que cuando me enseñó eso y dije, "Ay, no, nunca más puedo comer camarón". Entonces dije, bueno, el Señor puede traer un camarón en ese sushi, que haya sido un camarón que jamás haya limpiado el mar. ¿Ves? Entonces sí, todo puede pasar. Dios nos puede librar y bendecir de muchas formas. Y mate la receta. Y ya. Bueno, ya ese es un punto que quizás lo comparta, pero más como anecdótico. Pero sí, sí, a veces confundimos las tradiciones con los mandamientos y sí, ¿no? Es válido. Quiero leerles, ya encontré el versículo, dice, cuando nosotros dijimos, no, estamos llamados a ser discípulos, ¿cierto? Entonces dice, Jesús se acerca en Mateo 28, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces ahí decimos, estamos llamados a ser discípulos, perfecto. Pero aquí vemos esto en Hechos 10, después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, eh, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, es como que nazcan de nuevo, ¿cierto? Pero después que nazcan de nuevo es enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahí muchas veces nos quedamos no, hasta ahí, ¿no? Pero esto es lo que estamos haciendo en este momento. A través del reto quizás pudimos eh, entender, no podemos enseñarles a obedecer algo que no conocemos. Entonces ahora que hemos conocido, entonces nuestro llamado es hacer discípulos de esta manera, ¿no? Como de alguna manera em, Pedro con Cornelio, estaba diciendo Pedro, quizás Cornelio esperaba simplemente que le predicara y después le volviera a predicar y le volviera a predicar. Pero Pedro tenía otro plan y es de hacer discípulos. Y por eso sí vino y lo primero que dijo es, yo soy humano, levántate, a mí no me adoras, yo te voy a mostrar la verdad que te va a dar libertad para que puedas nacer de nuevo y para que puedas aprender a obedecer todo lo que esa verdad nos ha mandado. Entonces es el llamado de todos nosotros. Eh, Aunque nosotros mismos nos llamemos impuros de esa manera, porque lo primero que yo sé que muchos de nosotros estamos pensando es, "Uy, no, pero yo, con este desastre de vida con este desorden que yo tengo, y ahora yo disque hacer discípulo. Eh, sí, porque no hay una persona en la Biblia que no tenía ese mismo eh, desorden de vida, porque de alguna manera seguir a Jesús es tener una inestabilidad estable. Es incomodarse porque aquí Pedro uno ve en Hechos que se incomoda, lo mandan a llamar, tiene que ir allá, tiene que recibir gente que no conoce, eh, tiene que hacer un resto de cosas que es como, uy, ahora, pero en medio de eso una cosa que era estable era su llamado a ser discípulos a pesar de lo que estuviera viviendo, a pesar de haber negado a Jesús, a pesar de haber hecho todo lo que hecho bien y mal, el llamado nunca cambió. Entonces, em, yo sé que Catherine, Grace, Kate y Marce, hay personas alrededor que quizás ustedes no lo saben todo, pero hay personas alrededor que no saben cierta verdad que ustedes les pueden compartir. Que solo el hecho de haber hecho el reto y haber leído el libro de Juan es suficiente. Y mira lo que Kate comparte con su hermana. Simplemente el hecho de decir, oye, hermana, ya leí el libro de Juan. Mira, estás haciendo discípulos ahí, ¿no? Entonces, creo que nos está como metiendo bien profundo el tema con Saulo, con todos estos, porque estamos leyendo en Hechos lo que sucede después de que Jesús se va. Y dice, les dejo el Espíritu Santo, es bueno que yo vaya, que yo me vaya, les dejo el Espíritu Santo y van a hacer cosas más grandes que yo. Y estos son personas comunes y corrientes que hicieron esto que estamos haciendo eh, y fueron. Entonces, ese es creo que el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Eh, Les, les quiero preguntar algo, ya que estamos hablando del bautizo y de todo esto. David y Natalia alguna vez, o pues no sé, supongo que antes de conocerse ni eso, dijeron que eran católicos, ¿verdad? Después, bueno, se congregaron a alguna otra iglesia. ¿Ustedes se volvieron a bautizar? sí, sí. ¿Por qué debería uno volverse a bautizar? Es mi pregunta. Mira, el bautizo es una decisión, es decir, es una demostración externa de algo que está sucediendo interno. Entonces, em, quizás cuando lo hicimos, cuando éramos bebés o cuando se hizo, em, quizás no era
un reflejo de una decisión interna en ese momento. Y de alguna manera cuando dice hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, lo que estás haciendo es, y tú lo dijiste al principio, Kate, dijiste, es que yo quiero que esta Kate se mantenga, no la anterior. Ujú, Estás diciendo que es un nacer de nuevo, ¿no? ujú. Entonces, esa es una demostración, un reflejo de algo que ya está sucediendo en tu corazón. Vale, es Entonces, que es algo que he tenido en mi cabeza y como que no sé, no ahora sé. hay que quitarle ¿cómo te digo? Hay que quitarle no sé si decirlo, el misticismo del tema, porque es simplemente una demostración pública de algo que ya sucedió en privado, ¿ves? Entonces, em, yo después fui a Israel y dije, pues, ¿cómo no me voy a bautizar en Israel? ¿No? Y lo hice. Pero yo puedo demostrar públicamente las veces que quiera. Lo importante es que es algo que ya sucedió en mi corazón, ¿no? Entonces, no sé si eso te responde un poco la pregunta, Y pero es que eso o sea, siento que es un tema que me ha tenido como incómoda inquieto. o como que me ha estado ahí dando y dando y dando en la cabeza y más porque sé que incomodaría mucho a mi familia con ese hecho, ¿sí? Entonces me tiene ahí como dando y dando en la cabeza y me tienes intranquila realmente. Yo Sí. digo, pero ¿por qué? No sé, es feo lo que Quizás siento. es porque algo ya sucedió adentro y quieres reflejarlo afuera. Es normal cuando algo está sucediendo dentro de su cuerpo, no sé, es como tratar de contener una super noticia de que estás, no sé, estás embarazada por primera vez y estás tratando de contenerlo y ya sabes que adentro está sucediendo y tienes esa emoción adentro y hasta que dices, no, Sí, yo tengo que pero decir, sé que todo mi alrededor lo vería muy mal, ¿ve? Entonces eso es lo que me tiene como, sí. Pues digamos que la palabra dice que quede claro que mi intención no es agradar a la gente, sino agradar a Dios. Se lo dice en Gálatas, ¿no? De hecho, de hecho, el seguir este camino es es desagradar a personas alrededor tuya, ¿no? sí, Porque estás tocando fibras, estás incomodando, estás confrontando, muchas veces estás confrontando cosas que quizás le está tocando de alguna manera algo y la reacción para, de nosotros puede ser eso, ¿no? No sé. para mí es muy así porque, o sea, digamos que yo no solamente es la católica que va a misa y ya, sino soy muy amiga de los curas, los tengo en el WhatsApp, me mandan la oración diaria, me hablo con ellos, no les digo padre ni nada, René, y Juan Antonio, y es como mis amigos, digámoslo así, ¿sí? Entonces, entonces, ay, yo a veces digo, voy a decirle a René, y a veces digo, no, no le voy a decir nada, y después digo, y cuando vean, o sea, yo digo, Dios mío, qué locura. No, no sé, para mí es Ahora, muy enredado. yo siempre digo, no nos estamos convirtiendo a nada. Y eso es Claro, eso lo vemos nosotros, sí lo claro, sabemos nosotros, claro, claro. pero ellos, ay no, ese día yo creo que voy a ir como, me voy para otro lado. No sé, no sé. Ay, eso es muy feo, es muy Igual yo te feo. diría, Kate, yo lo que te diría es, por un lado, eh, no se trata como de forzarlo, a no ser que el Espíritu Santo te lo esté poniendo tan fuerte, pero a la Es vez, que
Exacto, es algo que uno siente como, digamos, por ejemplo, yo el domingo que fui a misa, yo decía, ¿yo qué hago acá? Yo escuchaba, yo decía, pero ¿por qué dicen eso? Y por Santa María Virgen ruega por nosotros, no sé qué, yo decía, pero ¿por qué? Y yo sentía al principio que era muy poco lo que se hablaba de otras cosas, y ahora que le pongo tanta atención, o más bien que como que toda la verdad la tengo en mi cabeza, es todo el tiempo, tucu, 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 y yo digo, pero ¿por qué? Y yo digo, bueno, piensa en otra cosa, cambia las palabras, cambia la oración, no diga eso. Y cuando me di cuenta, pues cambié toda la misa, o sea, ya hice otra iglesia, mejor dicho. O sea, Em, es muy loco. sí, lo único que te puedo decir es que eh, el Espíritu Santo te va a inquietar lo que tiene que inquietar y mover lo que tiene que mover. Yo lo que te diría quizás Pablo siempre dice como enfoquémonos en lo que nos une, ¿no? Pero, pero a la vez, yo ahorita estoy en un punto donde yo voy a una misa y hay verdad, hay palabra en algún momento. El resto es como, eh, al final, eso tengo que hacer en el mundo todos los días. Cuando alguien, a veces hablo con un cristiano y salen 80% de las palabras, de pronto no debería estar escuchándolas y las tengo que quitar, pero me enfoco en lo que, en lo que nos une. Entonces, ¿qué diferencia hay? Lo importante es donde tú tú puedes asistir a muchos lugares y alimentarte en un lugar. ¿Sí me entiendes? Yo puedo ir bueno, donde sea, no sé, pero donde yo me estoy, en los espacios donde yo me estoy alimentando, em, pues eso es hacer iglesia al final, ¿no? Que vayas, que no vayas, que por amor a tu familia hagas o no hagas, con tal de que no estés como comprometiendo cosas cuando estás en tu momento de oración y sientes que el Señor te dice, oye, esto como, bueno, tú sabrás qué es, pero de lo contrario, creo que Jesús nos modeló el cómo, el cómo amar y el cómo tener carácter. Eso lo vimos en el reto, ¿cierto? Amor y carácter. Cara- Entonces, amor para amar sin juzgar y carácter para saber dónde, eh, qué hacer, no hacer, dónde estar, no estar, y el carácter de decir, esto lo hago porque el Señor me está diciendo, a pesar de lo de lo que sea la reacción de las personas que me rodean, porque yo no estoy aquí para agradar a otras personas. Estoy aquí para amarlos y que sepan que los amo, pero con el carácter de decir no estoy aquí para agradarlos. Cuando el agradarnos me, me, me desvía de lo que el Señor me está diciendo. Eh, no sé si eso ayuda, no es fácil, yo sé, pero qué bonito que el Señor te está sacando de, de ¿no? Y con esto no digo una religión a otra religión, sino sacándote de la religión hacia la verdad. Eh, Eso para mí es lo más bonito, lo más hermoso que uno puede recibir, ¿no? Les seguiré contando. Me cuentas lo que necesitas. Ujú. Y aquí vamos a estar orando por eso, de verdad. Aquí tienes otras personas que van a estar como apoyando, Me pueden enviar a Israel a bautizar, muy claro. claro, por supuesto. Vamos a ver cómo em, podemos hacer eso. Ahora, fíjate la palabra que dice, ¿no? Fíjate, la palabra dice que eran los discípulos que bautizaban, ¿no? O sea, que bautizaban muchos, pero en realidad no era Juan, o no era Jesús, sino eran los discípulos. Entonces, eh, como es un reflejo de algo exterior, de algo que ya sucedió en el interior, eh, hay que quitar el misticismo de hecho, les cuento la historia de mi primer bautizo. ¿Cómo fue? Fue en Israel. La primera vez que yo bauticé fue en Israel y fue porque estábamos en un tour que yo creíamos que era cristiano, pero al final esa definición en Israel tiene muchas definiciones. Y había un pastor de Cartagena, de Colombia,
y él estaba bautizando a todo el mundo en el río Jordán y yo, "Ah, qué bonito". Y bautizó a todo el mundo, me bautizó a mí de último. eh, y, y cuando él me bautizó, ya todos se salieron del agua y él se quedó ahí, como con esa cara de, ¿y yo? Y entonces yo con mi imprudencia le dije, oiga, venga, pastor, pues yo lo bautizo. Y ahora, esto fue hace, ¿qué? 8 años, 7 años, cuando yo estaba apenas pensando como que el Señor, como que inquietándome, así como estás tú ahorita, literal. Em, entonces, venga, pues yo lo bautizo. Y él se puso feliz y ahí mismo yo me puse, ¿qué acabo de decir? ¿En qué me acabo de meter? Pero eh, fui al final y lo bauticé. Y entonces, eh, con esto lo que quiero compartir con ustedes Jesús nos dijo, el Espíritu Santo nos manda y dice, ahora ustedes harán cosas aún más grandes de las que yo hice. Nos está comisionando a ser discípulos. Quiere decir que nos está comisionando no solo a ser bautizados, sino a bautizar. Y nos está comisionando a enseñar, a obedecer lo que Él nos llama a obedecer. Nos está comisionando a esto. Entonces, aquí Grace pone la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Por eso, dejando al lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la muerte y el juicio eterno. Dos posturas, Kate, para reflexionar. Eso que escribiste ahí, Grace, esa parte donde dice el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, pues yo digo que esa es digamos que esas palabras son, bueno, pues son todos porque a los 2 años no tenía ninguna conciencia mía delante de Dios, obviamente. Exacto. Entonces creo que hoy, Grace, porque eres Es la así. conciencia que ahora no te va a dejar por eso, pero por un lado tienes eso y por otro lado tienes la otra parte que te dije que mm, si viene una enseñanza del Señor, como decía el David, no hay que dejarlo como en ese misticismo, como que fuera es lo que tengo que hacer o es lo que me falta, porque si tú ves por otro lado como el amor por tu familia, quizás el tú hacerlo quizás los haría pecar en su corazón porque hablarían súper mal sobre ti, miles de cosas, quizás pensarían que estás desechando las enseñanzas que ellos te dieron desde pequeña, etcétera, etcétera. Quizá primero estar orando por sus corazones antes de hacer eso. Entonces, por eso digo, Claro. son dos posturas, porque por un lado es algo que el Señor nos manda a hacer, pero por otro lado, si tú ves que en amor vas a fallar, vas a hacer pecar a tu familia, ponlos en oración, porque si el Señor no deja tu conciencia tranquila con eso, es porque es algo que Él quiere que tú hagas, pero en su tiempo también, respetando, como bien Ujú. dices tú, el amor de tu familia. O ya con que se los entregue y que sea lo que Dios quiere, ya es un gran paso también, antes de hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Así es. Gracias. Gracias. Bueno, así que qué bonito, qué bonito. Miren lo que hace uno caminar en orden las cosas, todo lo que el Señor empieza a levantar, ¿no? Qué bonito. Creo que con esto más de uno dice, uy, ¿será que me voy a bautizar ahora? ¿Qué hago? ¿Y ahora cómo? Por Zoom no se puede. Em, ¿Puedo decir algo? claro. Bueno, después de escuchar a Kate, me siento totalmente identificada con ella por el hecho de que, pues bueno, yo vengo de una familia también súper católica, mis abuelas son de rezar el rosario todos los días, mi mamá es que no falta misa todos los domingos, bueno, entonces yo siempre he estado como muy cercana
a la parte católica, fui bautizada por la Iglesia Católica, hice mi primera comunión, la confirmación, el matrimonio Ujú. por la Iglesia, bueno, todos los sacramentos. Pero bueno, cuando decidí unirme al reto, yo lo único que pedí es, quiero conocerte, mi Dios, es lo único que quiero. No, no quiero poner como, no, es que ahora me voy a unir a otra religión. O sea, de verdad que cuando empecé este camino con lo del reto, dije, lo único que quiero es acercarme a ti, aprender a escucharte. Y creo que Dios se me ha manifestado de una manera hermosa de, de que a mí no me había pasado esto asistiendo tantos años a la Iglesia Católica. Sí, hay mensajes que de verdad cuando el padre predica y eso me siento identificada. Incluso yo quiero hacer un seminario que es, no sé si lo han escuchado de pronto, de Maús, pero Vamos. este es más enfocado como hacia la Iglesia Católica como tal. Pero ahorita estoy en el punto de mi vida que me estoy quedando con cada cosa de lo que yo me siento identificada, independiente si pertenece a cierta religión o no. Siento que eso lo estoy quitando de mi cabeza, por lo menos yo amo escuchar las dosis diarias, me encanta. Ahorita con lo del reto he aprendido como esa comunicación interna con Dios, entonces estoy como en estos momentos de mi vida bloqueando mi cabeza, como que no estoy metida en ninguna religión, simplemente estoy acercándome más a ti, mi Dios. Porque al principio sí me estaba como que, ay, bueno, es que no sé ahora a qué religión pertenezco, pero estoy tratando como de borrar esa palabra religión de mi cabeza y me ha servido bastante. No sé si de No, pronto eso te puede ayudar un poquito, Kate, como, porque si yo digo, ay, bueno, mis abuelas que me insisten tanto que recé el rosario, que, pero Lo que estoy pasa es buscando, que, ¿ah? lo que pasa ¿Sí? es que, digamos, claro, no sé, tú habías, o sea, digamos, tú hiciste el reto y hiciste, bueno, leíste lo de Juan y eso, y bueno, asumo que hayas leído más libros. El Sí, lío voy es que yo, por ah, hechos, estoy un poquito bueno, atrasadita, voy por el capítulo 5. Por eso no participé mucho con lo del 10 porque no he llegado ahí aún. lo que pasa es que cuando uno empieza a leerla como tal, yo ya había leído varios libros antes del reto. Digamos que mi búsqueda no fue con el reto, sino antes ya mi corazón se había empezado a inquietar y el reto fue como un aterrizaje y para mí es que no nos hemos, bueno, en las veces anteriores que nos hemos conectado en la sexta, pues yo les había contado más o menos todo lo que ha sucedido y conmigo, mm, digamos que el libro o la palabra de Dios, la Biblia, como lo queramos llamar, a mí me ha hablado tan fuerte porque yo empecé con el Antiguo Testamento, después sí llegué a Juan, después leí Hechos, después ya me fui otra vez para atrás para Daniel. Bueno, ya me he leído una cantidad de cosas, de libros, porque la búsqueda o porque, ay, porque me lo quiero, mejor dicho, es como lo que quiero hacer y en lo que estoy. Obviamente llega un punto en el que a ti te dice, "Ah, eso que tú estás hablando es muy bonito, claro, yo lo viví al principio, de hecho así está mi hermana, no, negra, pero no nos tenemos que ir de la iglesia católica, ¿por qué? No, negra, mira, vamos a hablar con René, me dice, yo le digo, espérate, lee más, carajo, lleva a Juan, cálmese, le digo yo, eso ya está toda revolucionada solo con Juan. Yo le digo, cálmese, Judy, esto siga leyendo, yo no le estoy diciendo nada, no, es porque ya empieza a inquietarlo a uno, porque uno dice, wow, y esto, y esto, y esto, y cuando uno se da cuenta, la doctrina a la que uno pertenecía no es tan sana como uno creía. Y al no ser tan sana, uno ya le repele, ya uno no siente, ya uno no quiere, ya uno le dicen, uno siente que están ofendiendo a Dios y uno ya siente celo por Dios y uno no quiere que se metan con él y entonces uno como que dice, pero ¿por qué dicen eso? ¿Sí? Entonces, Que hasta obviamente, uno como en el lugar equivocado, no exacto, sé. entonces no es que uno se quiera cambiar de ninguna manera. De hecho, yo estuve como mi hermana hace como 3 años, así como estás tú. Entonces mi hermana dice, no, negra, pero no, negra, no. Y yo le digo, Sí. tranquila, cálmese, relájese, espérese, le digo yo, porque a mí me da risa porque yo ya viví esas negaciones, yo ya viví ese, no, Kate, eso no importa, eso no pasa nada. Y ahorita ya estoy en el punto en que yo digo, "Ay, Dios mío, no, yo no puedo que me digan nada, yo siento muchos celos por Dios, yo siento que si lo ofenden, yo todo me lo tomo personal y entonces como que es por eso, porque ya lo empieza a inquietar a uno demasiado.
Entonces, nos Sí, veremos después y me contarás. te entiendo, sí. A mí me pasaba que yo intentaba leer la Biblia y de verdad no comprendía, empecé también con el Antiguo Testamento y lo intentaba, incluso con un devocional que fue regalo de mi mamá, así fue como que empecé como a hacer las reflexiones, pero realmente no sentía el mensaje como tan fuerte como lo sentí ahorita con el reto, el leer Juan. Ujú. O sea, realmente, y bueno, y algo muy especial que sucedió, pues siento yo, o sea, mi esposo no es mucho de leer la Biblia, pero le estoy pidiendo mucho a Dios que él se una como a esto que yo estoy encontrando y sintiendo. Eh, un día estábamos en el parque con nuestra hija, con nuestra bebita, y a mi esposo, que apenas le entraron muchas ganas de ir al baño, de orinar, o sea, y no había un baño al alrededor. O sea, yo le dije, tienes que preguntar en una casa si te dejan entrar porque no hay un baño aquí. Estábamos como en un parque natural y eso, y habían unas casas al alrededor. Entonces él no, yo voy a ir a preguntar y bueno, y acá en Australia que la gente es un poco como, no es tan amigable como nosotros los colombianos, que yo creo que un colombiano tú le dices, me dejas entrar a tu casa y feliz te dice, siéntate aquí. Todos los australianos son muy, como más reservados. Pero él dijo, son tantas las ganas que tengo de ir a orinar que voy a ir a preguntar. Entonces sí, llegó a una casa y pidió prestado el baño y todo, y un señor le dijo, sí, muy amablemente, claro, usa el baño y todo. Cuando él salió y bueno y me dice, mira que cuando iba a salir de la casa del señor, el señor muy amable cogió y me pasó un librito. Me dijo, mira, esto es para ti. Antes, cuando mi esposo iba a salir de la casa y yo me quedé pues esperándolo en el parque con mi hija y todo. Cuando él llegó y mira, ay, gracias a Dios, pude entrar al baño y mira, el señor antes de irme me pasó este libro. Cuando yo voy a ver qué libro era y resulta que era todo el versículo de Juan. O sea, ay, yo dije, ven, espérate, él ni siquiera había visto qué libro era. Me dijo, no, mira, me pasó esto. Y entonces leí y era todo el capítulo de Juan. Y justamente yo estaba pues con el reto leyendo Juan y yo lo vi como que es una invitación de Dios de que él se una. Yo le dije, mira, me dijo, ay, sí, ¿cómo sabes? Y yo le dije, claro, mira, estaba en inglés, obviamente. Entonces yo le dije, claro, y lo tradujimos y yo le dije, esto es el capítulo de Juan, es todo lo que yo estoy aprendiendo del reto. Entonces, porque yo a él le he dicho, le he contado mucho del reto y él, no, sí, él tiene su propia relación con Dios a su manera, oramos juntos en las noches y todo, pero él todavía no ha iniciado como su camino como tal y ya empezó a leerse el libro de Juan, justamente eso que le entregó el Señor antes de irse. Entonces yo digo, Dios mío, esto ha sido hermosísimo, hermosísimo. O sea, por todos lados Dios se ha manifestado en mi familia, en mí. Entonces, no sé, estoy como en ese punto de descubrimiento que digo, wow, esto ha sido hermoso. Quiero que más personas se unan a esto, mi familia, mis amigos. Por eso estoy como en el proceso de regalarle este reto de noviembre a mi mejor amiga. Entonces, no sé, quería compartir esto con ustedes, que Dios se está manifestando de una manera como nunca antes. O sea, yo llevo asistiendo a la iglesia católica y nunca había sentido como la presencia de Dios de esta manera tan hermosa en mi vida, de verdad. Tremendo. No, y yo, sabes que oramos, nosotros oramos que en estas cestas hayan dos cabecitas en esas imágenes y sean los esposos también en algún momento, porque al final estamos llamados yo me acuerdo que el Señor nos dijo, yo no te di un matrimonio, yo te di un ministerio. Y esa palabra ministerio suena como ministerio. No, ¿eso qué quiere decir? Voy a abrir una, no sé, no, es el de hacer discípulos, empezando por nuestros hijos, empezando por nuestra casa. Y yo oro para que sean, nosotros los hombres son tercos, somos tercos, pero cuando entramos, entramos. Eh, lo sé porque soy uno de ellos. Entonces, yo oro por eso y oro que de verdad la iglesia, cuando la iglesia sea establecida en nuestras casas, la añadidura es que así estarán los esposos. Cuando los esposos vean a Jesús replicado, ¿cierto? Eso va a ser la añadidura y no solo va a ser la añadidura, sino que yo oro para poder capacitar a cada hogar que está aquí
a que puedan abrir sus casas no solo para que sus hijos, su familia, sino su familia extendida, llámela familia de sangre o llámelo cuando estamos en otros países, esos amigos que son como familia, que puedan ver a Jesús reflejado, no por nuestra perfección, pero por nuestro anhelo y deseo de, de, de seguir su camino. Entonces, eh, quería compartir en Job, que esto mi esposa lo dice cada rato, y dice que de oídos había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, ahora te veo cara a cara. Esa es la diferencia entre la religión y la relación. De oídos te había oído de ti y lo oíamos todos los domingos y escuchábamos, pero ahora te he visto cara a cara. Ese reto tiene el fin de quitarnos la religiosidad, de quitarnos todo eso que nos está impidiendo y que lo podamos ver cara a cara. Y cuando lo vemos cara a cara, algo sucede, como lo que está compartiendo Kate, Catherine, Grace. Entonces, em, sí, yo oro que estén ahí los esposos, ahí los dos en la pantalla, obviamente. Y más de eso es que esto casi que sea la capacitación para que lo que hacemos el miércoles, el fin de semana, abramos nuestras casas y por qué no replicar esto, ¿no? ¿Por qué no capacitarnos para decir lo que yo vengo y recibo el miércoles? El sábado, el domingo, el otro, digo, ¿saben qué? Vengan, los invito a comer. Vamos a dar gracias a Dios con esta alabanza. Vamos a empezar a dar gracias, vamos a empezar a hablar. Y ¿saben qué? Abramos esto. Mira, voy a tener 10 libros de la Biblia, 10 Biblias ahí o 5 Biblias ahí. Y esto es conversar, esto es como ver cara a cara a Jesús. Eso es nuestra visión, capacitarlos para eso, porque al final eso es lo que estamos llamados em, y es bonito hacer iglesia de esa manera en donde primero es la relación y después es como el sistema o los ritmos o lo que sea, ¿no? Aquí dice Grace, tengo invitado a mi esposo la semana pasada, se durmió al lado mío escuchándonos hablar y hoy iba a estar, pero tuvo que trabajar con su equipo de noche. Está como mi esposa también, que estaba con los niños. El Señor dispondrá al momento, gracias por las oraciones, va a creer en este grupo, en el nombre de Jesús. Algún día David sufrirá el síndrome de nido vacío cuando nos vayamos a hacer nuestros lives. Sí. Literal, literal. Pero eso es, yo feliz cuando veo que esto está sucediendo replicado y me quedo sin nadie conectado y uy, ahora tengo que hacer más discípulos. Pero ahí es cuando el día que yo tenga 100 aquí y están durante 3 años aquí y no están así replicando lo mismo, dijo, oh my God, fracasé. Están siguiendo a mí y no lo que de verdad deben estar haciendo. Entonces, eso es mi oración. Así que, bueno, vamos a terminar orando. Lo que quiero es juntarlos de grupos de dos. Em, yo creo que quiero juntar no sé si Marcela estás por ahí y puedes, y tienes para orar también, o si no puedes hablar, me avisas para ver cómo lo coordino. ¿Tienes ahorita espacio para hablar? Sí puede, ok. Entonces quiero juntar a- y espero que esta vez lo haga bien porque la vez pasada Marcela me quedó como en el espacio virtual de la nada, por ahí perdida. Entonces voy a hacer un pequeño breakout aquí en donde quiero tener a Kate y las Kates eh, en uno. Estoy simplemente orando uno por la otra. Y Grace y Marcela tener estos 5 o 10 minuticos para eh, orar unos por otros y yo voy a estar ahí como intercediendo, pero si me pueden compartir así brevemente, yo sé que Kate tienes la petición de tu hermana y Kate de tu mamá. Em, no sé, Grace y Marcela, qué peticiones tienen ahorita, que tienen algo para
alguna carga, algo que quieren que estemos orando. En estos momentos no tengo una en específica, aparte de como que si quisiera como preparar un poco más mi mente, que muchas veces intenta como leer la Biblia y no logro entender muchas cosas. Me toca como buscar los significados y qué es lo que quieren decir, porque lo busco en mi idioma, lo busco en inglés y es como que muchas veces no logro conectarme con el mensaje por eso. Hay cosas que sí son muy obvias y de una logro captarlo, pero cuando comienzo a leer los libros así completos, no. Entonces sí quisiera como orar para que los mensajes me puedan llegar mucho más claros y de pronto no tener como tanta resistencia a entenderlos. No, esa es excelente petición que nos pasa a muchos de nosotros, yo creo. Vamos a orar por eso y también yo creo que es cuando uno entrega al Espíritu Santo que le revele a uno y está en esa intimidad y lo hace sin afán y el tiempo que uno tenga que estar, pues eso empieza a ser revelado. Pero entonces, ok, listo. Entonces cuando se junten ahí con Grace, ella, y Grace, Grace dice por el corazón de mi esposo que también vuelva a su primer amor, o acaba de leer eso en Apocalipsis 2. em, que decía, tengo una que sé de tu arduo trabajo y todo lo que haces, pero tengo una queja contra ti. Eh, no me amas como al principio, vuelve a tu primer amor. Bueno, entonces voy a ponerlos aquí en estos breakouts. Entonces, voy a ponerlos a cada uno em, en un salón. Creo que tienen que aceptar cuando eso suceda, pero ya lo voy a hacer en este instante para que acepten. Ya los voy a abrir. Vamos a estar ahí 5 minuticos, 10 minuticos y ya. em, y con eso volvemos y terminamos. ¿Listo? Entonces aquí vamos. Espero que nadie se quede ahí en el espacio virtual de la nada. Ahí vamos, en el nombre de Jesús.
Ajá, ya. ¿Cómo nos fue? He vuelto. Me iban a dejar por fuera. Nadie, hasta ahora nadie se ha quedado en el espacio, así que Pero estamos los tres. sí, deben estar ahí ya como yo creo que en 60 segundos por ahí deben estar ya volviéndolo el otro grupito. ¿Cómo les fue? Muy bien. Bien. Gracias. Sí, como un espacio para uno poder conversar un poquito, sí, conocerse mejor uno. Ujú. Ay, me encanta cuando la verdad lo hicieron conmigo, entonces por eso cuando lo ponen a uno como como bueno, vayan. Y, Per- y es Hola, perdón, interrumpo. Yo creo que Grace. Ah, ya pudo. Ya, listo. Ya, perdón. y ya está. Llegó el espacio sideral. Sí, es bonito cuando el Señor empieza a usarnos cuando no creemos que y junta a los que tienen que juntar en el momento que tiene que juntar y nos damos cuenta que cuando uno dice, wow, Jesús dijo cosas más grandes harán que yo dije, pero ¿quién puede hacer algo más grande que lo que hizo Jesús? Em, hasta que uno se dispone y tiene a alguien que lo empuja. Son las dos cosas, disponerse y después alguien que le dice, vaya. Y, y eso es lo que tratamos de hacer aquí eh, los dejé ahí y dije, Señor, obra tú y estoy seguro de que así fue. Em, mientras estaban ahí en todo eso, yo estaba pensando y yo dije, en el reto, yo compartí unos videos, pero creo que, Marce, con lo que compartiste como de la palabra y entrar en la palabra, mandé un link de un canal de YouTube que también tiene una aplicación. En inglés se llama Bible Project, pero aquí en español parece que ya lo cambiaron a Proyecto Biblia. Tiene una aplicación también y es algo que mientras vas leyendo, de hecho yo no sé si se acuerdan en el reto que yo les dije, miren, Juan del 1 al 10, hay este video, véanlo, Ujú. les da contexto y entonces este proyecto de Biblia tiene contexto de todos los libros de la Biblia y diferentes temas de los libros, como que lo hace de una manera muy visual. Yo soy muy visual y le da un contexto que le ayuda a uno como a entrar otra vez, oh, wow, ok. Entonces te lo recomiendo, bueno, a todos obviamente, pero también a Marce que comentaste eso antes de ir a los breakouts. Mírate eso porque a veces uno puede estar en el libro de Hechos, pero con ese video uno dice, ah, déjame ver el contexto de esto. Ay, Em, muchas gracias. Ya la voy a descargar. Sí, entonces ese es el canal de YouTube, pero sé que hay una aplicación que uno puede descargar que como que lo categoriza muy súper bien. Entonces, y de hecho, yo no sé si todavía antes estaba en la aplicación de la Biblia, también estaba como esos videos, pero para lo más Mm. práctico para mí era en la misma aplicación que se llama Bible Project o Proyecto Biblia. Está todo organizadito y no se distrae uno en YouTube. Mm. Pues, Sí, es real, a mí me pasaba mucho, sobre todo cuando leí Levíticos. Yo creo que Levíticos duré leyéndolo yo no sé cuántos meses, pero yo empezaba de nuevo, yo no podía, yo no entendía, yo decía, pero Dios mío, duro, duro. no puedo Sí. porque tan enredado. Y me di cuenta que mi Biblia dice, en cada inicio del libro, dice como una introducción y explica como de tal capítulo a tal capítulo, y Ujú. hasta que no leí eso, no pude como arrancar bien con Levíticos. Y ahora lo que hago es que antes de que empiece un libro, así sea por el celular, por donde sea, primero voy Listo. a mi Biblia, leo la introducción como que sí, se ayuda y ya uno dice, guau, ya, todo es como Ayuda. más, Mm. más fácil. Sí, sí, Proyecto entonces. Biblia dice que se llama, se consigue por YouTube. Sí, en YouTube está el canal, ahí está el link en el chat. Yo lo pongo ahorita en el chat ahí está el link de chat de Zoom, pero lo voy a poner en el de WhatsApp también. Y Ok. les pongo el link de descargar la aplicación si quieren, que eso es de bastante ayuda. Entonces, bueno, no les quito más tiempo, pero bueno, vamos a estar en Hechos 11 toda esta semanita, entonces
Los que de pronto están más atrás pueden quizás hacer como, bueno, va a leer 5, 6, 7 hasta llegar al 11, pero lo bueno es que ya tienen contexto cuando lleguen allá. Entonces, y no duden ahí en el chat en compartir parte de esto también es en el día a día. Siéntanse en confianza, en libertad de tanto escribir en el chat como personalmente, no solo a mí y a mi esposa, sino em, eh, entre ustedes también, porque para eso es, para llevarnos cargas, para levantarnos, de eso se trata lo que estamos haciendo aquí en Cesta, y los invito también inclusive ya en la comunidad en el silencio, que es para muchas personas, es que lo que quieran contribuir y aportar allá, de verdad que entre más caminamos, menos voy a hablar yo, porque digo, el Señor está hablando a través de todos ustedes, entonces también siéntanse, si sienten que quieren compartir algo ahí en el silencio, si ven que alguien escribe y ven que tienen que sienten como orar por ellos. em, es una forma de empezar con ese tema el llamado de, bueno, que vamos a ser discípulos. Entonces, quería hacerles esa invitación. David, Jacqueline, ¿has sabido algo de Jacqueline, del bebé o algo? ¿O no ha escrito nada, cierto? No, no, mira que no ha escrito nada. Me Si hubiera si gustado. te lo puso en el corazón, sí, 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 sí puedes. Eh, Tú tienes ahí el Por contacto el de chat ella. debe aparecer. Sí, pues sí, sí, a ver, si la puedes contactar y nos dices porque Sí, oramos, lo voy a porque, escribir. em, sí, sí, siéntanse en esa libertad, porque si estamos aquí caminando juntos, es para que el Señor nos equipe, nos levante, nos sane, pero después acuérdense, siempre vayan, y eso es obviamente en nuestras casas, pero también si el Señor nos puso en esta comunidad juntos, esta comunidad es de Él, no de nosotros. Así que ya tienen todo lo que necesitan para hacer bendición para alguien que va a poner ahí en ese lugar, o para compartir algo que ustedes ven que es de mucho valor que el Señor le ha mostrado en la palabra. Entonces, em, seguimos caminando. Gracias, gracias. Traté de Mm. hacerlo lo más corto posible, ahí vamos cortando, pero es que también cuando el Señor quiere compartir y hablar entre ustedes, ¿cómo voy a, a cortar eso? Así que descansen, y ahí estamos en contacto. Bueno, Muchas Señor, te damos las gracias. gracias por este tiempo. Chao. Bendice esta semana en el nombre de Jesús. Amén. 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 La familia. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Chao. chao.